Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto y qué alegría es estar aquí una vez más con ustedes. Me da mucho gusto de veras comenzar un trimestre nuevo. Terminamos el anterior y la verdad es que fue una experiencia realmente enriquecedora, aleccionadora. Y este trimestre que comienza promete mucho también, promete mucho. Y bueno, pues para eso también yo quisiera primero introducir lo que va a ser la escuela sabática porque me parece muy interesante lo que vamos a ver y me gustaría compartir con ustedes mi pantalla para que viéramos los detalles de la escuela, ¿sí? Y entonces allí podamos nosotros comprender lo que la escuela que nos trae ahora este trimestre, que está de veras interesantísimo, ¿sí? Vamos a ver primero esta sesión de lecciones que vamos a tener. Este cuarto trimestre está cargado de lo que es testimonio, compañerismo, amor. Miren, aquí en las mismas lecciones lo dice, la misión en el corazón de Dios, que es la primera que vamos a tener. Y de ahí nos vamos con cuán hermosos son los pies, Abba Padre, la comunión, la comunidad nueva, modelo del nuevo ser humano, doctrina para sanidad, testimonio vivo, llenos de gracia, compañerismo transformador, favor con todo el pueblo, la casa común, paz a vosotros, transformados de gloria en gloria. Quiero hacer una aclaración que aquí, hermanos, están 3 elecciones, pero la escuela sabática del trimestre va a terminar un sábado antes de fin de año, o sea, va a terminar el penúltimo sábado de diciembre porque el último sábado de diciembre va a comenzar el siguiente trimestre, ya que, como se nos ha explicado, el trimestre, este trimestre trae 14 sábados y el primer trimestre del próximo año trae 12. Entonces vamos a emparejarnos ahí, vamos a decirlo así. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a tener 3 elecciones y va a terminar un sábado antes de diciembre, del último sábado de diciembre. Y el otro pues va a empezar un sábado antes de comenzar el año, ¿sí? Así que ahí vamos a tener ese trabajo así. Esas son las lecciones, están realmente importantes. Entonces, miren, hay potenciales de la nueva vida que vamos a estar viendo en este trimestre. Son cosas muy interesantes. Y la Biblia nos va a ir marcando, la escuela sabática nos va a ir marcando acerca de eso. Primero es una misión personal. Ya habíamos hablado de esto mucho en la escuela sabática anterior. Y bueno, tenemos una comisión colectiva, comisión, ¿sí? Una misión personal y una comisión colectiva. A esos trabajos que hemos estado haciendo, que se acuerdan, estuvimos viendo acerca de estos retos que nos estaban poniendo, de estas cosas que teníamos que hacer, que yo creo muchos de ustedes hicieron, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero bueno, esto entonces para nosotros, bueno, nos tiene que entender que no es un plan emergente. Primero, no es un plan emergente, es algo que tenemos que hacer como parte de nuestra vida ya. ¿Sí? Por parte del propósito eterno del amor redentor de Dios. Viene por ahí. La misión personal viene por ahí. Parte del propósito eterno del amor de Dios. Recuerden que esto viene de Dios. Lo vamos a estar diciendo, lo hemos dicho. Está encarnada en Jesús. En Él se encarnó ese amor. ¿Sí? La redención, la justificación y la salvación, que es el plan de salvación visible mediante la acción de la iglesia. Todo esto que estamos viendo entonces es parte de Dios. Se encarna en Jesús y el plan de salvación lo lleva o lo hace visible la iglesia. Entendiendo entonces esto, sabemos que lo que nos va ayudando, lo que va haciendo esto es posible por el Espíritu Santo, que es el que nos va ayudando. Bien, entonces la introducción, vamos a ver esos potenciales de la nueva vida. Y miren, el mensaje del Evangelio a todo el mundo llama a los seres humanos a lo siguiente. Primero, a que se vuelvan con fe al Dios que los ama y se reconcilien con Él. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. El Evangelio el Evangelio llama así a la gente, a todos los seres humanos, primero a eso. Los llama a que se bauticen. ¿Cómo? Volverse a la fe al Dios que los ama y se reconcilien con Él, pueden hacerlo mediante el bautismo. Y para que ellos se hagan discípulos de Jesús. Y ya vimos lo que es ser discípulo. ¿Se acuerdan? Todas las escuelas sabáticas lo hemos visto. Para que nos formemos como ser iglesia y vivir en comunidad, siendo instrumentos del amor de Dios, ¿sí? Ser solidarios con los que más sufren y ser colaboradores. Vean ustedes cómo esta secuencia va haciendo crecer. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante estas escuelas? ¿Cómo los discípulos tenemos que ser? Desde ser llamados
a volvernos con Él y pasar todo este proceso hasta ya ser colaboradores, discípulos verdaderos de Cristo Jesús, ¿sí? Bien, entonces, miren hermanos, la iglesia integra a los seres humanos renovados por la fe en Jesús y que son continuadores de la misión de Dios como discípulos de Jesús. En síntesis, podemos decir tres cosas. Primero, la misión. La obra de Dios la obra de Dios para liberar al ser humano y a la creación. Esta es la misión, la obra de Dios para liberar. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, a través del mensaje del Evangelio, a través de la iglesia y a través del Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto del Espíritu Santo, hermanos, es estar viendo por aquellos. Recuerden a Lidia, la vendedora de púrpura, la cual Pablo dice que oraba y le tocó el corazón. Dios le tocó el corazón a esa mujer y ella abrió su corazón para recibir la palabra. Bien, el propósito último de Dios, que es la nueva humanidad redimida y creada según Cristo. Salimos de Cristo, vamos hacia Cristo y terminamos allí con Él. Esto es lo que lo que la iglesia va a tratar de hacer, ¿sí? Entonces la misión es formar discípulos de Cristo que se conforman a su carácter, alcanzan la plenitud en Él y hacen visible el reino de Dios mediante el mundo, de Dios en el mundo, mediante la predicación y la comunión, a través y el testimonio, la comunión y el testimonio. Esto es la misión para nosotros, ¿sí? Formar discípulos de Cristo, que se conformen a su carácter y que alcancen la plenitud de Él. Y que vean ellos, que se hagan visibles en el reino de Dios en el mundo. Bueno, todo esto que vamos a hacer. Y por lo tanto vamos a entrar ya en materia, lo que es la primera clase de la escuela sabática, ¿sí? La lectura de esta escuela sabática está en Romanos 8. Ustedes van a tener tiempo de leerlo, Romanos capítulo 8, 29 al 30, perdón, 28 al 39, que dice, ¿se acuerda usted de este pasaje precioso? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la lectura, muy hermosa lectura. Romanos 8, Romanos ha cambiado vidas, hermano, formidablemente. Pero bueno, el potencial de la iglesia, hermano, ¿sí? El énfasis es el potencial de la misión, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y hermanos queridos, el objetivo es que nosotros vamos a unirnos en un mismo sentir con el Padre Celestial y desplegar los potenciales que hemos recibido como iglesia para compartir el amor de Dios a todo el mundo como parte del discipulado en la misión. Esto, recuerden, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a unirnos en un mismo sentir con el Padre Celestial y vamos a desplegar los potenciales que hemos recibido. ¿Cuáles? Los dones y los talentos. Recuerden que estuvimos hablando de todo esto en el trimestre pasado. ¿Para qué vamos a unirnos en un mismo sentir con el Padre y desplegar nuestros potenciales? Para que como iglesia compartamos el amor de Dios a todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el discipulado. Esto es como parte del discipulado en la misión. Así lo vamos a lograr con el discipulado, hermanos. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ese es el objetivo de nuestra escuela. Miren, hermanos, la base de la misión es el amor. El discípulo está invitado a unirse, hermanos, a esta misión. Miren,
nos tenemos que unir al sentir de Dios, tenemos que juntarnos a lo que Dios siente por las almas, así tenemos que sentirlo nosotros también. Es abandonar la vida egoísta y encontrarse con el prójimo. Así nosotros, entonces, el amor de Dios excede toda lógica. Nos ha amado con la entrega sacrificial de su Hijo. Sus acciones a favor nuestro sobrepasan todo nuestro entendimiento. Su decisión de amarnos no conoce límites ni condiciones. Sí, miren, en primer lugar es eso, ¿no? Es sentir lo que siente Dios, unirnos a ese sentir. El segundo lugar y como consecuencia es adherirnos a su misión. Esto es muy importante, ¿sí? Unirse en el mismo sentido al Padre es sentir ese deseo, es un gran deseo de todo ser humano. Y esto ocurre solamente cuando nos identificamos con el sentir del Padre, cuando dejamos que este opere un gran milagro en nosotros y que nos posibilite, quitemos nuestra vida egoísta y nos vayamos a experimentar la virtud de encontrarnos con nuestro prójimo. Esto es, y sobre todo, amarle, hermano, ¿sí? Es adherirnos, ¿sí? En la obra de Jesucristo nos vamos a salir para ver esa adherencia, ese sentir, nos vamos a juntar a su misión. En la obra de Jesucristo nos vamos a ver identificados, ¿sí? Y ahí vamos a encontrarnos con Él. Esa es la descripción también del amor, hermano. Nace en el corazón de Dios desde la eternidad, y esto ya lo vimos en escuelas pasadas. Desde allí nace la misión de Dios, desde ahí. Él está preocupado por nosotros. Y ahí en donde vemos que la unión de Dios. Entonces, esto es la base del amor, es el amor de Dios. De ahí depende todo, de ahí sale todo, ¿sí? Entonces, miren, nosotros entendemos pues que todo esto que nosotros estamos viendo, que nace de ahí, de lo eterno, viene de un ámbito de la existencia de Dios, es algo que no podemos conocer nosotros, ¿sí? Por nuestra propia mente, no. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos. Nosotros estamos limitados al espacio temporal y de hecho las leyes de la naturaleza, la del universo, no aplican para Dios. Para nosotros sí, nosotros estamos atados al tiempo, Dios no. Para nosotros un día pasa y nos es difícil. Para Él dice, pues 1000 años son como un día. Entonces imagínense, no está sujeto al tiempo. No está en ello, no tiene cabida él en la constitución de un ser finito y perfecto, es más, ni siquiera cabe en una imagen, ni mucho menos en un ídolo, no. Y nada tiene cabida contra él, nadie puede contra él, hermanos, porque ni siquiera el mismo Satanás, incluido Satanás, no puede contra él. Es una, yo que incluso debería, a ver si no digo algo malo, pero es incluso una herejía pensar que Dios y Jesús, el diablo y Jesús, están a la par luchando por un alma. No tiene comparación, hermanos. Jesús no se le puede comparar con nadie. No existe criatura alguna capaz de rivalizar con él, ¿sí? Ni el mismo Satanás. Pero miren, lo que sí sabemos, ¿sí? Es por su revelación y lo que sí podemos experimentar es que su amor, verdad y justicia y bondad y justicia son nuestras, ¿sí? En los seres humanos, los que nosotros somos finitos, limitados, sujetos a las leyes de la naturaleza, de la materia, somos frágiles, estamos en constante riesgo de ser corruptos. A nosotros denos tantito poder y nos corrompemos, ¿sí? Somos gente estamos vinculados al pecado, a la muerte. Nuestro entendimiento es corto, es distorsionado, especulativo. Nuestro conocimiento no es, a veces, bueno, sí es bueno, pero es parcial y por lo mismo es imperfecto y muchas veces es engañoso. Entonces no podemos nosotros más que estar enterados de que nos vamos a corromper física y moralmente. Dice Isaías, dice que de la cabeza hasta los pies todos estamos inficionados, corrompidos. Isaías 24 creo que es donde lo dice. Entonces nosotros no podemos practicar una justicia plena, ni buscamos el sumo bien. A veces lo intentamos, pero siempre quedamos cortos. Fallamos al blanco y con frecuencia nos alejamos de lo que es correcto. Es más, esto es pecado, fallar al blanco. Una de las concepciones de pecado está eso, errar al blanco. Entonces, cuando no damos al blanco, pues estamos pecando. Podríamos entonces añadir más cosas, hermanos. Pero lo importante es que tomemos conciencia de que entre Dios y nosotros hay una gran diferencia. Sin embargo, hermanos,
Basta este pequeño asomo para darnos cuenta de conciencia real. Debemos tener una conciencia real de entonces preguntarnos por qué nos ama entonces Dios si nosotros estamos tan bajos y Él es tan perfecto. ¿Cómo es posible que Dios nos ame así? ¿Cómo puede amarnos con todas nuestras notables diferencias, con todos estos contables alejamientos que hacemos de Él, nuestros distanciamientos que tomamos de Él? ¿Cómo puede amarnos después de hacerle adversos, de habernos constituido sus enemigos? ¿Cómo puede amarnos, hermanos, si constantemente nos desvirtuamos la verdad y la justicia y tratamos con odio a su creación y sus criaturas? ¿Cómo puede amarnos así? Y el amor, hermanos, el amor excede toda lógica. No se puede entender eso. ¿Sí? Nos ha amado con entrega. Ahí está su Hijo Jesús. Nos ha amado con amor sacrificial, incluso dando a su Hijo. Sus acciones a favor nuestro, ¿sí?, sobrepasan nuestro entendimiento. Y su decisión de amarnos no conoce límites ni condiciones. Y hagamos lo que hagamos, hermanos, nunca se da por vencido para mostrar su interés por nosotros. ¿Qué impulsa a Dios a seguir amándonos así? Pues, hermanos, los planteamientos anteriores nos hacen entender la importancia que tiene la verdad de que la misión nació en el corazón de Dios desde la eternidad y que tiene como base su amor por la humanidad. Por eso, hermanos, miren, Dios no inventó la iglesia para que ésta solamente se mantuviera ocupada adorándole por medio de los cultos. Tampoco fue el plan B de Dios, el plan B de Dios al ver que sus planes no funcionaban. Todo lo contrario. Sabemos que la misión es una tarea que el Padre previó para realizar por amor desde la eternidad y que en nuestro tiempo ha encomendado a la iglesia llevarla a cabo, la cual es liberada, transformada, dinamizada y capacitada por ese mismo amor. Eso es. Por lo tanto, hermanos, entendiendo toda esta narración, entendiendo todo este concepto y sabiendo que tenemos que unirnos y adherirnos a su misión, unirnos al sentimiento de Dios y adherirnos a su misión por este conceptos que hemos manejado, a pesar de que estamos tan alejados de Dios, con todo eso nosotros tenemos que entender que Dios nos ha amado. Y Dios nos hace libres para amarnos. Romanos 1, 18 al 28 que leímos, sí, perdón, 18 a 28 dice que somos pecadores en todo, dice, atestados de toda iniquidad, fornicación, etc. Todo, dice más de 22 cosas malas que tenemos nosotros. Y en 8:28a dice, pero a los que aman todas las cosas les son para bien. Y termina Romanos 8, 38 y 39 diciendo que nada nos puede separar. Estoy seguro de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, etcétera, nos podrán separar del amor de Dios. Entonces, entendiendo esto, el apóstol, ¿dónde coloca al ser humano? ¿Sí? En relación con Dios. Las personas que aquí se refieren, entonces, han respondido, son las personas que han respondido afirmativamente al amor de Dios. Son todos aquellos que estaban haciendo lo malo, ¿sí?, pero que responden positivamente a Dios. Es notable entonces que esto se refiere a aquellos que de alguna manera son amados por Dios, no tanto que ellos amen a Dios, sino que Dios los ama a ellos. ¿Sí? Todos los que amamos a Dios, es decir, los que hemos optado por amarle incondicionalmente a Dios, ¿sí?, dice la carta que las cosas no son propicias para bien. ¿Sí? En Romanos 1:18 ya lo dijimos, es una unidad antagónica. Usted léalo, ahí en sus pasajes. Y entonces este ser humano que está bajo el pecado, está bajo la ira de Dios, ¿cómo puede ser que Dios sea alguien que lo ama? ¿Cómo sucede esa transformación? Bueno, por aceptar a Jesús, por aceptar a Dios. El que ama a Dios no ama a un ídolo, hermanos. 1:23 y 25 lo dice. Que nosotros convertimos a Dios en imagen de hombres, de reptiles y de aves, etc. Él no hace eso. Quien realmente ama a Dios, hermanos, se encuentra en una auténtica relación de amor padre e hijo. Romanos 8:16 lo dice. Y esto es lo que posibilita la relación. Mire, Romanos 8:16 dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué posibilita esa relación? El Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo es lo que hace. Los que aman a Dios saben que son perfectamente amados. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dicen estos textos acerca del amor perfecto del Padre? Eso que es perfecto y es en Jesús.
Es en Jesús en quien nos ama. Es ahí, por eso nos puede amar después de ser tan malos, de ser lo peor, estar inficionados, contaminados desde la mollera hasta los pies. Dios, a quien decide amarlo, a quien opta por amar al Señor, dice todas las cosas le son para bien. ¿Ya entendió? Las cosas le son para bien. ¿Y ahora qué sucede? Y no puedo decir con eso, ya soy libre de la muerte, de esto, aquello, física, ya voy a ser rico, etcétera. No, hermano. Si las cosas que aman a Dios le aman, son para bien, ¿por qué? Porque nos ha librado de la muerte y nos ha traído a su luz admirable. Tremendo con el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver que conforme a sus propósitos nosotros estamos. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Y 29 y 30 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vea usted el proceso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a entender cómo entender conforme a su propósito? El propósito de Él era salvarnos, el propósito de Él era ayudarnos, el propósito de Él era ver por nosotros para hacer bien. Bueno, ¿cómo entender eso conforme a su propósito? Así, como lo que Él hizo, como nos creó bien, nos creó perfectos. Bueno, el propósito de Él es volvernos así. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Cómo entender esa parte conforme a su propósito? Entonces, ¿qué significa que Dios tiene un propósito? Que si tiene un propósito es que quiere que nosotros seamos allá. ¿Sí? Vean ustedes lo que significa. Vamos a identificar las fases de su plan misionero. Escúchelos bien, ¿eh? Lo acabo de leer. Porque a los que antes conoció, los conoció primero. ¿Sí? Los conoció. ¿Cómo se entiende la expresión los conoció? O sea, él ya sabía de nosotros, ya sabía de nuestra existencia, ¿sí? Ya los conocía. Ahora, también los predestinó. O sea, tiene un propósito para nosotros. O sea, hay una meta final del plan redentor de Dios. Es que todos aquellos que lo aman lleguen a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vean, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces vea usted cómo entiende la expresión el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que uno igual a todos nosotros. Todos nosotros vamos a ser igual a Él. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así como Cristo fue glorificado, así todos nosotros. Así como Cristo fue llevado, así también nosotros. Ese es el asunto. ¿Cómo entender que a los que antes conoció? Bueno, pues entonces Él nos vio antes. ¿Cómo entender que el primogénito entre muchos hermanos es igual, es lo mismo, hermano? Ese es entender esto. Vean ustedes, hermanos, entonces, en esta parte de la escuela, hay que entender entonces el plan desde la eternidad. Desde la eternidad es que Dios tiene un propósito para nosotros. Y nos ha llamado conforme a ese propósito. ¿Cuál? El que tiene de perfeccionarnos, de hacernos sus hijos, de hacernos como Cristo, porque ese es el asunto al final, porque Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, si este es el propósito, ¿qué significado tiene? Pues entonces Dios nos va a llevar hacia allá. ¿Sí? ¿Cómo entender a los que antes conoció? Pues así, porque nos vio, porque Él nos hizo. Él ya sabía, a Pablo ya lo conocía, a Jeremías ya lo conocía, a Timoteo ya lo conocía, y a otros muchos más ya los conocía. Desde el vientre de su madre, decía Jeremías. Porque a esos que conoció, a esos predestinó, bueno, pues entonces ahí vemos cómo entonces el Dios tiene un propósito para llevarnos. ¿Y a quién? A todos, hermano. El problema es que es que no muchos van a querer ir. Pero el propósito es para todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, aquel que acepta a Dios en su corazón y se identifica con Él, entonces hermanos, llega a cumplir ese propósito. Va a estar en el propósito de Dios. Va a estar conforme a sus propósitos. ¿Sí? Ahora, ya estando ahí nosotros en sus propósitos, dice que todas las cosas les ayudan a bien para quienes experimentan, hermanos, para quienes experimentan una relación padre-hijo. Para quienes experimentan una relación padre-hijo. Vean ustedes, esta relación se tiene que vivir en algo que se llama amor. Y el amor, ¿se acuerdan que habíamos visto? 4 formas de amor, pero ¿cuál habíamos dicho que era la importante? Ágape. ¿Sí? Los planes de Dios están dispuestos de tal modo que todas las cosas les ayuden a bien.
para fin de lograr el propósito de Dios, no cualquier propósito, porque mucha gente lo interpreta mal y dice, como entonces todas las cosas son para bien, entonces, y empiezan a crear doctrinas de la prosperidad y no sé qué otras cosas. No, estamos hablando de la salvación. Mire, vamos a observar las preguntas entonces, las 4 preguntas, y vamos a ver sus respuestas. Esta es la primera pregunta. ¿Quién contra nosotros? ¿Mm? ¿Quién contra nosotros? Pregunta. Y la respuesta en el mismo pasaje, aquí, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea, yo no podría entenderlo de otra manera. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él dio a su hijo. Entonces, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? El hecho de la salvación, el hecho de decir, yo soy salvo por Cristo. Entonces, hermanos, ya está. La siguiente pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si ya son escogidos, miren, Dios es el que justifica. Nosotros no buscamos justicia de hombre, buscamos la justicia de Dios. Cuando hemos aceptado al Señor, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, entonces Él es nuestra justicia. Por eso dice incluso Él, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, si ellos se portaban muy bien ante la ley, ¿nosotros qué esperamos? ¿Cómo vamos a poder justificarnos si ellos lo hacían bien y no fueron justificados? No se trata de la obra de la ley, sino de la fe. Jesucristo es el que nos justifica. Y entonces sí, nuestra justicia es mayor que la de los fariseos y los escribas. Y la otra pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Miren, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está salvándonos, ahí está el acusador a un lado, Jesucristo del otro, salvándonos, siendo nuestro abogado. Pero ¿a quiénes, hermanos? A los que optan por Dios. A los que optan por Dios. Por eso dice que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para quiénes? A los que aman a Dios. No a cualquiera, hermanos. A los que aman a Dios. Y entonces en este entendido, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, hermanos. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos. Fíjense qué maravilla. Ahí es donde Dios nos está dando esto. Por lo tanto, hermanos, miren, vamos a entender que, miren, por último, les voy a decir que nuestro desafío aquí, hermano, nuestro desafío está desafiando las estructuras bajo las cuales se rige la vida en esta realidad y transforma lo que eran poderes destructivos y de muerte en circunstancias útiles para acercarnos más a su amor y a la formación de la imagen de su Hijo en nosotros. Ya lo vio cómo nos ayuda. ¿Para qué nos ayuda? Para su propósito. Todo va ligado al pasaje. No se puede descontextualizar, no se puede tomar un texto como pretexto para otras cosas. No, aquí está junto, está unido. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Si estábamos mal, Él nos trae a su bien, nos trae a su luz, y eso hace que nosotros vayamos creciendo de gloria en gloria. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? La existencia de la iglesia tiene un porqué y un para qué, un origen y un propósito, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué existe la iglesia entonces? Bueno, Dios llamó a la iglesia a la existencia para que, primero porque la ama. Primero porque la ama. La iglesia existe. ¿Para qué existe la iglesia? Porque la iglesia existe para realizar la misión de Dios. La existencia de la iglesia tiene un porqué y un para qué, hermanos. ¿Sí? Estos dos propósitos, hermanos, estas dos preguntas tienen un origen y propósito. Estos dos están conectados de manera que es imposible comprender lo uno sin lo otro. Pues las respuestas a las dos preguntas están en Dios. Dios la llamó a la existencia porque la ama y la existencia existe para realizar la misión de Dios. Y tiene esto, va junto. ¿Sí? El Dios que se ha revelado a nosotros en la Biblia, hermanos, aquí en la Biblia, y de manera particular se ha revelado a través de Jesucristo, es el Padre bondadoso. Es el Padre comprensivo, es el Padre lleno de amor, el misericordia que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es ese Jehová, es nuestro pastor, nada me faltará. Es ese Padre que dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es, hermanos, como se nos presenta de manera muy clara en los evangelios también, ese Padre que envió a su Hijo a amarnos. Y de forma concreta, miren, el carácter del Padre se hace evidente mediante las acciones que realizó nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Maestro. Y también en sus enseñanzas.
Dios derrama su lluvia sobre buenos y malos. Ahora Dios habla al mundo por medio de la iglesia y lo llama a volverse a Él. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros poner la misión de Dios en el corazón de la iglesia? Primero tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que sentirlo, tenemos que estar, como habíamos dicho, sentir como Dios y adherirnos a su misión. Solo así podremos hacer que la iglesia, la misión en el corazón de la iglesia, lo podamos poner ahí. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario hacer para crecer como instrumentos de Dios? Primero, ponernos a su disposición nosotros y estar hablando a las gentes para que todos ellos conozcan a Cristo, hermanos. ¿Sí? Conozcan a Cristo. Que lo amen como lo debe amarse o deberíamos amar a nosotros para entonces seguir a Cristo, o sea, estar en Cristo y poder servirle a Cristo. ¿Sí? Hermanos, como congregación, hay que planear una jornada de oración, algo que podamos elaborar, un plan anual cuyo objetivo esté centrado en la misión de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos afirmar el llamado de Dios a ser discípulos, hermano? De manera particular, hermano. Si en la medida que avancemos, ¿sí? Hay que hacer todo esto. ¿Cómo? Entonces, perdón, planear una jornada de oración, como hemos dicho ya. Y esto debería estar en nuestra iglesia ya. De manera particular y en la medida en que avancemos, cada uno proponga desarrollar los 12 potenciales que el Señor nos ha dado para realizar la misión a la que nos hemos llamado. Si se acuerda de los 12 potenciales, pues los dones, hermano, los dones que tenemos, esos potenciales que tenemos y que son guiados por el Espíritu. Entonces tenemos un origen y un propósito claro, ¿sí? Hay que poner la misión en el corazón de la iglesia. Hay que hacer que se apropie de la misión. Hay que vivirla. No es, Señor, hermanos, un asunto de solamente en el culto. No, es fuera, en nuestras vidas. Es más, hermanos, el trabajo debería ser más afuera que adentro. Y quiero decirles una cosa, que hace unos, tuvimos una conferencia con el hermano Israel Delgado y hablábamos acerca del sábado y a veces el sábado es el día que más nos cansamos. Y se supone que es el día de reposo. Yo creo que nosotros debemos estar ubicados en una cosa. El trabajo de la iglesia no solo es en la iglesia, el trabajo de la iglesia está afuera, es con aquellos que están perdidos, con aquellos que están dolidos, aquellos que están quebrantados, aquellos que están necesitados. Y tenemos el potencial para hacerlo, porque somos siervos, todos dijimos, ¿cuál es uno de tus dones? La servidumbre, el ser siervo. Bueno, pues entonces vaya y sirva. La enseñanza, pues vaya y enseñe. Y así cada uno de los dones, vayamos y hagámoslo porque para eso hemos sido llamados. El Señor nos ha dado estos potenciales para realizar la misión a la que nos ha llamado para su gloria, para su gloria. Por lo tanto, hermanos, la misión surgió como la manera en que Dios conseguirá su anhelado propósito de vivir, perdón, su anhelado propósito de vivir en comunión eterna con aquellos que le aman, quienes están siendo transformados a la imagen del Hijo. Para ello ha intervenido de manera constante en la historia humana y su más grande obra la realizó mediante Jesucristo. En él Dios nos mostró su amor, nos llamó, nos redimió, nos justificó, nos perdonó, nos salvó, nos unió a él e hizo la paz. También a través de él nos capacitó y envió para continuar su misión. Y fue así como surgió la comunidad de discípulos, la iglesia. La iglesia es el medio a través del cual el Señor continúa llevando a cabo su propósito. Y es para ello que ella vive. Es esta su razón de ser. Con amor y esperanza llevemos a cabo la misión que ha estado en el corazón de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Así que vayamos, hermanos, y hagamos la obra. Hagamos lo que tenemos que hacer. Compartamos la palabra. Compartamos a Cristo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.